Un saludo muy afectuoso a todos los testigos de Jehová que me están viendo en este momento. Quiero saludar cordialmente a mis amigos Caifán 234, Gaiboredu, Libertad 2011 Perú, a Paulo 98100, a Paulito Pinta, a Megasidero, a Alex Sayé, a también a Virgo, a Joan Keops, a Daco y a tantos amigos de Fuerza Arabasoriana que diariamente contribuyen con sus excelentes comentarios para aclarar las preguntas que muchos testigos de Jehová hacen en el foro. Y agradezco mucho la ayuda de Alex o Rechera por sus elocuentes comentarios que son contundentes y ayudan a abrir los ojos a muchos testigos de Jehová. He recibido muchas cartas de testigos de Jehová que me felicitan y que dicen pues que gracias a nuestros videos han podido abrir los ojos y darse cuenta que estuvieron trabajando en balde por una falsa religión como es la sociedad Watchtower, de la cual yo fui miembro hace muchísimos años. Una cosa que parece realmente de replay es como la sociedad Watchtower siempre tiene a flor de labios la palabra la verdad y siempre usan un lenguaje puro, un lenguaje manipulador dentro de las congregaciones, y uno de esos términos que usa la Watchtower como lenguaje puro es la palabra la verdad. Y escuchamos frecuentemente a decir a los testigos de Jehová, entre ellos, ¿qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué lo expulsaron al hermano Ramírez de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar el hermano Juan Pablo en la verdad? Y se ha hecho una palabra cliché, es una forma subliminal de meter en la mente de los testigos de Jehová que las enseñanzas de la Watchtower es la verdad. Y todos sabemos que la verdad es algo que no cambia con el tiempo. La verdad es algo que es incólume, se mantiene incólume, inmovible, intacto en el transcurso de los años. Es algo que no puede cambiar. Y es así que vemos pues que la Biblia es la misma desde hace miles de años atrás y no cambia con los años, puesto que la Biblia es la verdad. Contiene la verdad de Dios ahí. Y vemos que no se reemplazan textos bíblicos por otros, o se eliminan algunos textos bíblicos para poner otros textos bíblicos con la excusa de una nueva luz más brillante. Nadie se atreve a mover ningún texto bíblico, puesto que sabe que eso es condenación, puesto que esa verdad puesta en la Biblia es inmovible, incólume, intachable, incuestionable, inobjetable, no sujeta a cambios con el tiempo. Pero las enseñanzas de la Watchtower son alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios y que están sujetos a cambios con el transcurso del tiempo, con la excusa de una luz más brillante que apaga la luz anterior y la deja como una luz falsa, mentirosa, engañadora. Cuando los testigos de Jehová usan la palabra la verdad, esa verdad que ellos tienen es muy curiosa, porque como ya dije, la verdad es siempre una sola al pasar los años. La verdad no cambia con el tiempo, la verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre. Y no puede haber ninguna excusa que pueda dejar una luz anterior invalidada o reemplazada por otra nueva, diferente, puesto que si se haría eso, dejaría la luz previa como una luz falsa, que nunca fue la verdad. De lo contrario, nunca se habría cambiado, puesto que la verdad es invariable con el transcurso del tiempo. Quiero dedicar este video al señor Gaiboredu, que es un testigo de Jehová que está empecinado y sigue con la idea, pues su mente está lavada,
la Watchtower le ha sacado el chip cerebral que él tenía y le ha puesto el chip cerebral de la Watchtower, por el cual es la sociedad Watchtower la que piensa por él y ya él no piensa por sí mismo. Y esto hace que él repita como papagayo que no somos falsos profetas, que esta es la religión verdadera, y saque excusas para justificar la delincuencia, el engaño, la mentira, puesto que es un lacayo fiel, ciego, fanático, a ultranza, y ese tipo de personas son peligrosas, puesto que son fácilmente maniobrables por la cúpula que lo maneja, y eso son gente peligrosa, puesto que no piensan. Y ese es el tipo de gente que a la sociedad Watchtower le conviene, tener miembros que no piensen y que solamente se limiten a obedecer y a defender y no objetar ni cuestionar nada. Si la Watchtower dice B y ya no A, el testigo de Jehová debe aceptar ese B y rechazar el A, sin poner en cuestionamiento por qué se cambia de A a B. Si A se enseñó por décadas como la verdad, ahora nos dicen que ese A no es A, sino es B. Pasado mañana será C, y pasado los años será D, E, F, y te dije va está adiestrado para aceptar todos esos cambios sin cuestionar absolutamente nada. Eso es actuar como un autómata, no tener un pensamiento independiente, es haberse entregado de cuerpo y alma a la cúpula de esta organización para que sea ella la que piense por uno, y uno no piense nada, ni objete nada, ni cuestione nada, ni se preocupe en nada. Y eso es lo que pasa con Gaiboredo, que Gaiboredo le han dado cuerda como si fuera un robot, un muñeco, un muñequito, le han dado cuerda a Gaiboredo para defender a la Watchtower, dando excusas estúpidas, diciendo que la Watchtower no es un falso profeta porque lo dice él. Cuando le mostramos evidencia pues que la Watchtower apenas fue nominado su esclavo en 1919, lo primero que hizo ese esclavo nominado a partir de 1919 fue dar un discurso público por espacio de 6 años a las naciones, diciendo que millones de personas que vivían en esos años no morirían jamás, puesto que el fin del mundo venía para 1925 y iban a resucitar los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera, que ellos habitarían la tierra en un paraíso restaurado, y que eso ocurriría en el otoño de 1925 de todas maneras. Y para ello pues el señor Rutherford comenzó a vender esa idea a las naciones y a enviar a sus precursores y publicadores importantes de la organización a predicar y dar discursos públicos a diversas ciudades de Estados Unidos y a Canadá, para que dijera que el mundo se había acabado y que millones de personas que vivían en ese entonces jamás morirían, puesto que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, nada menos que para 1925. Y así el señor Gaiboredo sigue insistiendo pues que la Watchtower, los testigos de Jehová, la organización de la Watchtower no son falsos profetas, no, que va. A pesar que hay evidencia más que suficiente que demuestra pues que ellos empezaron, apenas escogidos supuestamente en 1919 como el esclavo fiel discreto por Jesucristo, lo primero que hizo ese esclavo dirigido por Jesucristo fue engañar a la gente, prometiéndoles que no morirían jamás y que verían el reino establecido para el otoño de 1925, cosa que no ocurrió, y hasta el mismo Rutherford dijo después, vergonzado, que él se había hecho un asno de sí mismo al haber aventurado una fecha falsa, que él estaba seguro que sería el inicio del reino milenario de Jesucristo y que nos darían los patriarcas. Hasta el mismo Rutherford reconoció que se hizo un asno de sí mismo al decir I made an ass of myself, hecho un asno de mí mismo. Pero el señor Gaiboredo no se da cuenta que al defender a la Watchtower es él mismo que se está haciendo un asno de sí mismo, como reconoció Rutherford de él mismo cuando falló con esta fecha del fin del mundo. Gaiboredo pues al defender a la Watchtower y tratar de cubrir y negar que la Watchtower no es un falso profeta, a pesar que Rutherford en cierta forma ya
tuvo que reconocer que él hizo el ridículo y se hizo un asno de sí mismo. Y al señor Gaiboredo, que es de forista, dijo, trata de defender lo que ya el mismo Radford reconoció, que él mismo se hizo un asno de sí mismo. Y al decir Gaiboredo que la Watchtower no es un falso profeta, quien se está haciendo un asno de sí mismo es también Gaiboredo, al tratar de negar lo que es más que evidente, que la sociedad Watchtower sí profetizó el fin del mundo para 1925. Y no contentos con eso, el juez Radford dijo, de todavía está a la vuelta de la esquina, no más tardar de 1941, y volvió pues a fallar, y murió en ridículo, desanimado, desilusionado de sí mismo, puesto que había edificado esta mansión Betzarim con la ilusión de ver resucitados a los patriarcas. En 1929-1930, más tardar, decía él, ya van a resucitar, y en 1929 edificó Betzarim para darle alojamiento a estos insignes hombres fieles de la precristiandad, para que habitaran la tierra. Y al final de cuentas solo sirvió para que él viviera como un príncipe en la casa de los príncipes, con la excusa que era una casa que serviría para albergar a estos insignes hombres fieles de la precristiandad. Entonces Rutherford murió triste, desilusionado de sí mismo, porque todo lo que él había ofrecido no se había cumplido. Pero tenemos a Gaiboredo, que sigue insistiendo que la Watchtower no es una organización de falsos profetas, no, que va, claro, es lógico, pues le han sacado el chip cerebral, como ya la Watchtower ha reconocido. Ellos sacan el chip cerebral para poner el chip de la Watchtower en el lugar donde estaba el chip de la persona antes de ser testigo de Jehová. Les dan el chip del viejo mundo para poner el chip del nuevo mundo, tal como lo dice la misma Watchtower. Aquí vemos pues a Gaiboredo, que a pesar que hemos subido más de 2000 videos demostrando que esta religión es contra ultra falsa, hay miles de testigos de Jehová que han reconocido por los videos de Fuerza Nacional que efectivamente no hay nada que hacer, que la Watchtower es una religión falsa, pero queda siempre un gran remanente de los que son tarugos, o sea, de mente estrecha, que son limitados mentales, que por alguna razón quieren seguir dentro de la Watchtower porque tienen un puestito de privilegio, donde ellos se sienten importantes, se sienten admirados por un grupo de ignorantes que van al Salón del Reino y los aplauden con sus discursos que tienen fecha de expiración, que son discursos que están totalmente fabricados en Brooklyn, donde el señor Gaiboredo tiene que repetir como papagayo en el atril del podio del salón, no puede apartarse del esquema y de lo que la Watchtower ha preparado para que él hable, sin apartarse de eso, con alimentos que mañana serán cambiados por otras luces supuestamente más brillantes. Y eso le gusta a él, su puestito de privilegio como anciano, como siervo ministerial, porque en el mundo él no es nadie. Entonces necesita ese ambiente que hay dentro de su mundo especial, su Shangri-La personal dentro de su salón de reino, donde es admirado por gente ignorante y ciega como él, y ahí se siente el feliz y prefiere vivir engañado dentro de su mundo personal, con sus amigos limitados como él, y que lo admira porque tiene un puesto de privilegio, entre comillas, y eso le gusta. No le gusta saber si es la verdad la Watchtower, eso no le importa. No le interesa si los alimentos que la Watchtower da es lo que dice la Biblia, si están basados en la Biblia, eso no le interesa. A él le interesa ser un buen lacayo, obedecer a las instrucciones de los ancianos y cumplir fielmente su labor como, ya sea como anciano o sea ministerial o el puesto que tenga, para sentirse admirado por los hermanos dentro de su mundo especial, su Shangri-La, que es el Salón del Reino, y se siente un hombre importante donde están todos sus únicos amigos. Entonces él prefiere eso, sus discursos, sus amigos, y no prefiere estar en la verdad. No le interesa la verdad, le interesa solamente su puesto de privilegio, que lo miren, lo admiren, que sea importante. Eso le gusta la admiración personal en un mundo de gente muy limitada que lo admira a él, ¿no? Es triste, pues, ser admirado por gente menos ilustrado que uno. De eso no se trata de que lo admiren gente que es más que uno, más preparada que uno, eso es lo que vale. Pero a la Gaiboredo le gusta ese mundo, por eso defiende tanto a la Watchtower,
porque no quiere salirse de ella, porque es su único lugar que él tiene para sentirse realizado en la vida, puesto que en el mundo él no es nadie, y él necesita estar dentro de la Watchtower, porque ahí le dan discursos de 1 hora, y puede ser un maestro sin jamás haber asistido a una universidad, y mucho menos a una escuela de teología, pero ahí lo convierten a uno en maestro sin haber estudiado nada, ¿no? Basta con repetir los discursos que son preparados ya en forma automática por la central en Nueva York. Hoy día quería tocar yo un punto, quiero que Gaiboredo reflexione lo que le voy a decir. Gaiboredo, estoy seguro que siempre dirá que la Watchtower es la verdad, que es la religión verdadera, que estamos a la verdad, que enseñamos doctrinas verdaderas, que nos ajustamos a lo que dice la Biblia, como ellos dicen, y que por eso somos la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, de la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar el hermano tal en la verdad? Entonces, esa es la palabra cliché que usan los de Jehová como un lavado cerebral, como una forma muy, una táctica psicológica para que meterte en la cabeza que ellos son la verdad, que ellos tienen la verdad, que son la verdad. Bueno, todos sabemos perfectamente que la única verdad es Jesucristo, según Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad, la vida. No la Watchtower, señor Gaiboredo. Jesús es la verdad. No la organización de la Watchtower con su cuerpo gobernante. Por eso cuando usted dice ¿qué tiempo tiene usted la verdad? Todos saben que se refiere a la organización de la Watchtower. Pero la Watchtower no es la verdad de acuerdo a la Biblia. La verdad es Jesucristo. Juan 14:6. Ahí la Watchtower está quitando una posición que solamente le pertenece a Jesús como la verdad. Y es Jesús la verdad, no la organización Watchtower Bible and Tract Society. Eso es manipulación, es adjudicar a una organización de ladrillo y cemento que está dirigido por una cúpula de 8 semibestias ignorantes en teología que se han apoderado de esa posición como la verdad, un título que pertenece solamente a Jesucristo. Y eso ya es un pecado grave por sí, solo, el haberse adjudicado un título que solo pertenece a Jesús como la única verdad, como digo, de acuerdo al texto de Juan 14:6. Yo quería comentar esto, señor Gaiboredo. La Watchtower enseñó y decían que ellos tenían la verdad, y en este libro que usted ve acá, señor Gaiboredo, que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. En este libro que fue escrito en el año de 1900, voy a cambiar de anteojos porque estos anteojos son para la computadora. Voy a ponerme estos anteojos que son para leer el libro. Quiero leer con usted. Este es un libro que se publicó en 1973 en inglés y 1975 en español. Este libro tiene desde el año 1975. Dentro de 2 años va a tener 40 años de existencia este libro en español, pero en inglés fue publicado en 1973, exactamente hace 40 años atrás. 40 años atrás, estamos hablando de 4 décadas. En este libro, señor Gaiboredo, que se supone que es un libro que contiene los últimos, que contenían los alimentos espirituales que daba el esclavo a los domésticos para alimentarlos con alimento nutritivo, con alimentos verdaderos que Jesús daba a su debido tiempo, y por eso la sociedad los publicaba, puesto que si no hubieran sido alimentos a su debido tiempo, la sociedad no debía o no debió publicar nada hasta que el alimento no estuviera cocido, bien cocido, para que eso lo coman los domésticos. Pero cuando la sociedad Watchtower publica un alimento espiritual, es porque es un alimento a su debido tiempo para que lo digieran, lo coman los testigos de Jehová como un alimento ya cocido, ya no más que cocer, porque está cocido, ya está listo para digerirlo, para comerlo sin tener ningún problema digestivo. Entonces, cuando la sociedad publica un alimento espiritual en un libro como este para alimentar a los domésticos, es un alimento a su debido tiempo. Y si mañana ese alimento que está acá yo lo cambio, entonces, y lo cambio por otro diferente, con otro concepto o otra enseñanza diferente a lo que yo dije en este libro, si lo cambio, entonces
no fue un alimento que debió darse y que no fue un alimento a su debido tiempo. Debió esperarse hasta que la luz se hiciera brillante totalmente. Ese es el criterio. ¿Por qué dar una luz que todavía falta cocinarse? ¿Por qué dar un alimento que está crudo o que mañana tendrá que darse, falta cocinar? ¿Por qué dar un alimento que está crudo? No tiene sentido. Si yo voy a servir un churrasco, un bife a un invitado, le pregunto si lo quiere bien cocido y él va a decirme solamente que sí, ¿no? Que esté cocido para poder comerlo. Entonces voy a esperar que ese alimento esté cocido para dárselo y no se lo va a dar crudo. Porque si se lo doy crudo es un alimento que no es a su debido tiempo, sino a tiempo indebido. Entonces cuando la Watchtower da este alimento para que se lo dijeran los testigos de Jehová, quiere decir que el alimento ya está cocido y es un alimento que como ya está cocido es al debido tiempo, lo he sacado de la sartén y le doy de comer al doméstico. Pero yo no puedo decir después que hay otro alimento más brillante, que está más cocido que el anterior, y que este alimento que está acá lo voy a tirar a la basura porque el alimento que di estaba crudo y faltaba cocer más. Eso es equivalente pues a la luz más brillante, que no termina nunca. Porque cada vez que voy cambiando una enseñanza anterior, estoy diciendo que el alimento anterior estaba aún crudo y no estaba cocido. Hasta que finalmente esté bien cocido, se sigue dando el alimento espiritual. Eso no tiene sentido. Cuando uno da el alimento espiritual para comerse, es un alimento nutritivo que ya está listo, puesto que es a su debido tiempo. Si no, no lo publico, pues. Porque si sé que el alimento está crudo y no es a su debido tiempo, tengo que esperar que el alimento esté definitivamente inmovible, ya cocido, y ya no se puede cocinar nada porque si no se recocina. Entonces yo traigo un alimento espiritual que esté cocido para que se alimenten los domésticos, como un alimento nutritivo que está a punto para comerse y que ya no necesita cocerse más, puesto que ya llegó a su punto máximo de cocción. Más sería recocinarlo y quedaría malo. Es como comer ravioles. Uno lo come a punto para que esté listo para comerse, ni muy duro, ni tampoco muy recocido, porque quedaría unos ravioles recocidos, que es horrible. O como esté muy duro también, es un raviol duro, no se puede comer, tiene que ser a punto. Es un punto medio que está delicioso para comerse. Ni recocido ni crudo. Entonces, cuando yo entrego un plato de ravioles, tiene que estar bien hecho a punto. No puedo decir, te lo voy a quitar ahora porque te lo voy a faltar a cocer, tengo que darte otros ravioles para que esté más cocido, y mañana después te lo voy a quitar y te voy a decir, falta cocer más y más y más, y nunca te termina de cocer. Eso es lo que pasa con las luces de la Watchtower, señor Gaboredo, que van cambiando a cada rato con la excusa de que todavía necesita cocerse un poco más ese alimento espiritual que estaba crudo. Entonces la pregunta que uno se hace porque es inteligente es, ¿por qué entonces se publicó si el alimento no estaba cocido? Que faltaba cocerse. ¿Por qué dar un alimento que no estaba no era a su debido tiempo? Y que se dio un alimento incorrecto que estaba crudo, que faltaba cocerse y madurarse, para que se pudiera digerir como un alimento definitivo. Eso es lo que yo siempre pensaba. Y si uno piensa que dice que la Watchtower da el alimento a su debido tiempo. Si es a su debido tiempo, quiere decir que el alimento está cocido, terminó de cocerse. Yo no puedo dar un alimento que está crudo, puesto que la persona va a quejarse después y me va a decir este alimento no sirve y se lo va a tener que llevarlo a cocer más después en la cocina, ¿no? Y después, y así consecutivamente, eso no puede ser. Estas ideas de decir que la luz se hace más brillante con el tiempo, ¿no? Y que la Watchtower publica los alimentos a su debido tiempo, y resulta que ese alimento que se publicó acá en este libro, señores, en 1973 en inglés y 1975 en español, al momento que la sociedad lo publica para darlo como alimento espiritual, se tiene que entender que es un alimento definitivo, que está cocido. Por eso llamamos el alimento a su debido tiempo. Quiere decir que a su debido tiempo de cocción ya está cocido, ya está bien a su punto para poder dárselo a la persona que lo coma, y sé que no lo va a vomitar, no lo va a regresar porque sabe que está a punto exacto para alimentarse. Pero yo no puedo dar un alimento crudo y decir pues que ya lo di a su debido tiempo cuando estaba crudo, y luego voy a dar otro alimento, otro plato de bife bien cocido más adelante, y voy a reemplazar este plato que estaba crudo y decir, bueno, voy a dar otro plato del mismo
viste, bien cocido porque el anterior estuvo crudo y no estaba definitivo, faltaba todavía madurar, entonces ¿para qué lo di como alimento espiritual? Estaba crudo. Ese es el criterio. ¿A qué voy con esto, señor Gaiboredo? La Watchtower dice que da alimento a su debido tiempo. Y en 1973 la sociedad publicó en este libro, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Yo quería leerle a usted, señor Gaiboredo, lo que dijo la sociedad Watchtower con respecto a un asunto muy importante que es el esclavo fiel y discreto. Y voy a leer un párrafo pequeño que resume todo lo que quiero decir para explicar a dónde quiero llegar. Y dice así, vamos a leer la página 342. Ustedes pueden ver este libro también en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Pueden ver este libro que está en el CD-ROM. Lo estoy leyendo directamente del libro. Y dice así, fíjense, hablando, ¿cuándo comenzó a funcionar? ¿Cuándo se originó el esclavo fiel discreto realmente, no? ¿Quién nos enseñó la Watchtower como una verdad? Por eso ellos dicen que estamos en la verdad, hermanos. Nosotros enseñamos la verdad de la Biblia. Nos apegamos a lo que la Biblia dice, señor Gaiboredo. Veamos qué nos enseñó la Watchtower en 1973, hace 40 años atrás, como una verdad dada por Jesucristo a su debido tiempo para alimentar a los domésticos, y la sociedad dice, es el momento de dar este alimento a su debido tiempo a los domésticos para que se lo coman. Y dice así, hablando del esclavo fiel y discreto, dice, vamos a ver la página 342, para que sepan exactamente en el párrafo 22, párrafo 22 de la página 342, para que ustedes lo revisen en su CD-ROM, si no tienen el libro, ¿ya? Y dice así, voy a leer esta parte que he cogido, que es lo que quiero comentar, porque no voy a leer todo el capítulo, ¿no? Y dice así, fue hace más de 1900 años, al ascender al cielo, que el amo del esclavo compuesto se fue, dejando al esclavo con instrucciones de alimentar a los domésticos. Mateo 28, 16 al 20. Los domésticos no eran la familia del amo, sino que eran su servidumbre. Eran esclavos, lo mismo que el esclavo fiel y discreto encargado de alimentarlos. Así, todos eran un cuerpo de esclavos y todos estaban bajo el mismo amo. Todos estaban obligados a ser fieles y discretos. La ilustración de Jesús empezó a cumplirse cuando él partió en el año 33 del era común. Y el esclavo compuesto ha estado existiendo desde entonces, el año 33 de la era común, a saber, el Israel de Dios, el resto del Israel espiritual que aún queda vivo en la tierra. La congregación de Cristo engendrada por espíritu ungida. La congregación de Cristo engendrada por espíritu ungida, cuyo número de miembros finalmente asciende a 144,000. ¿Qué hemos entendido, señor Gaiboredo? ¿Qué nos decía la religión que usted tanto defiende como la verdad? ¿Qué nos enseñó la Watchtower en lo que acabamos de leer en este libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado? Nos dio como alimento espiritual verdadero y genuino que Jesús, al partir al cielo, nominó a su esclavo en el año 33 de la era común, que eran sus discípulos, para que ellos se encargaran de alimentar a los domésticos. Y ese era el criterio, que el año 33 empezó a existir el esclavo. Y la Watchtower decía que ese esclavo comenzó a sucederse de generación en generación durante los 19 siglos que tiene de existencia este esclavo. Y nos dijo, además, en el párrafo 29 de la página 345, diciendo lo siguiente, que en cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos, después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, dice la Watchtower, no tenemos un cuadro histórico claro. Dice, aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación sucesiva de este. Entonces, la Watchtower nos enseñó por 40 años, mi querido señor Gaiboredo, 40 años, que el esclavo empezó a actuar o se originó
en el año 33 de la era común, en Pentecostés, con sus discípulos, que eran los encargados de alimentar a los domésticos. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran esa clase de esclavos? Los llama acá, lo hemos visto, a ese resto del Israel espiritual que aún quedan vivos en la tierra hoy en día. Pero en ese entonces estaba formada por los 144,000 de la clase ungida de ese Israel espiritual. Ese era el esclavo fiel y discreto. Y esto, señor Gaiboredo, lo enseñó la Watchtower por 40 años con la anuencia de Jesucristo. Cuando la Watchtower salía en las asambleas a explicar esto y a repetirlo por décadas, que ese esclavo venía de generación en generación, Jesucristo seguramente estaba escuchando eso cuando oraban a Jehová Dios en las asambleas para que estuviera presente ahí y le pedían su ayuda, su Espíritu Santo, como dice la Watchtower. Y Jesús en 40 años jamás objetó esta supuesta verdad que la Watchtower dio como alimento espiritual en este libro, diciendo que el esclavo fiel y discreto fue nominado por Jesús en el 33 de la era común, y que ese esclavo ha ido sucediéndose de generación en generación, pero que la Watchtower no tiene una idea, explicó este libro que no tenían una idea clara de cómo habría sido esa sucesión, ¿no? De esa corrida del esclavo de generación en generación, y que dice que aparentemente una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo. Y eso se enseñó como una verdad, como un alimento a su debido tiempo, supuestamente como un alimento que dio Jehová Dios a Jesucristo, para que Jesucristo a su vez se lo diera a su esclavo fiel y discreto, como alimento espiritual a su debido tiempo. Y que ese esclavo era el resto del Israel espiritual, que estaba compuesto por los 144,000. Ese era el esclavo fiel y discreto. Y eso se enseñó por 40 años, señor Gaiboredo. Piense usted con la cabeza como la verdad. Y decenas de miles de testigos de Jehová murieron antes del 6 de octubre de 2012, creyendo y enseñando a la vez a las naciones y predicando a las personas que el esclavo fiel y discreto fue escogido por Jesús o nominado por Jesús en el año 33 de la era común. Y ese fue el enseñamiento, la enseñanza que muchos testigos de Jehová que murieron antes del 6 de octubre de 2012 estuvieron dando a las naciones como una verdad. Entonces me hago una pregunta. Si Jesús estuvo silente por 40 largos años, viendo que su organización en la tierra estaba dando este alimento espiritual, y Jesús se quedó mudo junto con su Padre Jehová, que supuestamente dirigen a su organización, y estaban escuchando y viendo con sus ojos, digamos con sus ojos literales, Jehová y Jesús estaban viendo lo que estaban publicando en este libro, El reino de 1000 años de Dios acercado, y Jesús y Jehová no dijeron nada de lo que se había publicado en este libro, de la explicación que estaba dando su organización terrenal con respecto a quién es ese esclavo fiel y discreto, y dijo que ese esclavo se había originado en el año 33, entonces era verdad. Entonces, como a Jehová y Jesucristo no dijeron nada en contra, no se comunicaron con su esclavo para decirle que eso está equivocado, y se mantuvieron silentes por 40 largos años, entonces es lógico que los testigos de Jehová, miembros, dieran por cierto que esta enseñanza era de Jesucristo a su debido tiempo, puesto que era imposible que la Watchtower pudiera mantener una enseñanza por 40 largos años sin que Jesucristo pudiera objetarlo, tacharlo o descartarlo. Entonces 40 años es demasiado tiempo para que se pueda objetar una enseñanza que Jesucristo estaba viendo que se daba a los domésticos, que se publicaba en los libros, que se enseñaba en las asambleas, y que fue una doctrina importante del esclavo fiel y discreto, que Jesús supuestamente hizo la nominación de su esclavo en el año 33. Jesús, que era el protagonista principal de la nominación del esclavo, es imposible que no haya sabido que no fue en el año 33, y se haya podido tener, señor Gabriel, haya estado Jesús silencioso o silente por 40 décadas, o perdón, 4 décadas o 40 años,
viendo que su organización está diciendo que Jesús nominó a su esclavo en el año 33 de la común, cuando Jesucristo era el principal protagonista de la nominación, que era imposible que Jesús no supiera cuándo él nominó a su esclavo, fiel y discreto. Y si Jesús se quedó silente por 40 años, viendo que su organización de su Padre Jehová en la tierra estaba enseñando esto, y Jesús se quedó mudo, existe un dicho que dice: quien calla otorga. Es decir, si Jesús no objetó esta publicación que hecha por la Watchtower en 1973 como la verdad, y se quedó mudo, quiere decir entonces que quien calla otorga. Quiere decir que si Jesús no tiene nada que decir, está dando por correcto esta enseñanza, por correcta esta enseñanza, puesto que Jesús no la ha objetado cuando se publicó esta enseñanza. Y se siguió dando por 40 largos años, sí que Jesús se tomara un momento para tacharla o para objetarla o poner un reparo, una objeción, o decir: no, acá hay un error, señores de la Watchtower, esto no está bien, yo no entregué, no nominé nada en el año 33 de la era común, no escogí a mi esclavo fiel y discreto en ese año. Sin embargo, no hubo ninguna objeción durante 40 años, y todos los testigos de Jehová veían que esto se mantenía como una verdad por 40 años, y llamaban que estaban en la verdad, que ellos enseñaban la verdad, y que Jesús efectivamente nominó a su esclavo en el año 33 de la era común a sus discípulos para que se cargaran de alimentar a los domésticos, y esto fue aceptado como una verdad, puesto que si hubiese habido un error en el momento de publicar este libro, y esta es la organización de Jehová en la tierra, es más que obvio que Jehová o Jesucristo se hubieran dado cuenta de este desliz, que la Watchtower está equivocándose en poner que el año 33 Jesús nominó a su esclavo, y entonces inmediatamente Jesús hubiera intervenido de una forma, usando el Espíritu Santo, se hubiera comunicado con su esclavo para decirles de un modo espiritual o cómo sería, para advertirles que cambien esa enseñanza o que la retiren porque es un error. Pero la Watchtower nunca publica algo si no es de Jesucristo. Se supone que es Jesucristo que está guiando con el Espíritu Santo a su esclavo, puesto que entonces no debería haber errores, ¿no es cierto? Porque si Jesús tuviera que corregir algo, quiere decir entonces que el esclavo se disparó por su lado, publicando algo que no había recibido directamente de Jesús por el Espíritu Santo, y que el esclavo se disparó, se mandó, como se dice, por su lado a publicar algo que Jesús no les dio. Pero la Watchtower dice que ellos reciben el elemento de Jesucristo y lo dan a su debido tiempo. Entonces lo que la Watchtower publicó acá, se supone pues que es de Jesucristo, que se lo dio por medio del Espíritu Santo, que dice que es el medio que usa para dar el elemento espiritual a su esclavo, usa el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando la Watchtower publica esto, y Jesús no puede mentir, es un alimento definitivo, y entonces la Watchtower por eso no cambió nada y lo siguió enseñando por 40 largos años, como una verdad, señor Gaboredo, dada por Jesucristo. Y no se hizo nunca un cambio de esto, ni se objetó, ni se puso en duda que Jesús nominó a su esclavo en el año 33, y así se enseñó por décadas, y muchos miles de Jehová que vivieron antes del 6 de octubre del 2012, que murieron antes de esa fecha, murieron enseñando una doctrina que se creyó como la verdad. Porque esta es la organización de Jehová, la oración verdadera que da alimentos verdaderos a su debido tiempo, ¿no es cierto? Porque la oración de Jehová. No se puede pensar que Jesús va a dar un alimento a su debido tiempo, que después con el tiempo resulta que fueron alimentos que no fueron a su debido tiempo, y peor, que fueron alimentos falsos, ¿no es cierto? Señor Gaboreo, piensa con la cabeza, deje de ser torpe. El 6 de octubre de 2012, la Watchtower, con todo desparpajo, el esclavo, el cuerpo gobernante se reúne en el Teatro Stanley, invita a una gran masa de testigos de Jehová de todo el mundo que ellos escogieron. Por supuesto que no son los 7 millones, pero sí invitaron de cada país ciertas personas para que asistieran a esa convención del Teatro Stanley que se hizo en Nueva Jersey en el 2012, en el 6 de octubre, para dar el reporte anual de la sociedad Watchtower y a la vez explicar la nueva luz más brillante, el nuevo entendimiento o un ajuste de comprensión de este texto muy querido por el cuerpo gobernante, que es el texto de Mateo 24, 45 al 47. Y para eso se reunieron y fueron los mismos miembros del cuerpo directivo que por
Cada uno de ellos dio una porción de la clarificación, de este ajuste de comprensión de este texto tan importante. Y nos llevamos la terrible sorpresa que la Watchtower, este esclavo, o este cuerpo gobernante, perdón, que comenzó a dar sus discursos para clarificar este texto bíblico muy querido por el esclavo de Mateo 24, 45 al 47, comenzó a decir entonces que ya la nominación del esclavo fiel y discreto ya no ocurrió en el año 33, que era común, señor Gaiboredo, y que el único momento que Jesús nomina al esclavo fiel y discreto fue el año 1919, casi su primera y única nominación de su esclavo a partir de ese año. Entonces quiere decir que antes de 1919 jamás existió un esclavo fiel y discreto. Y eso quiere decir que todos los que vivieron antes de 1919 y murieron antes de esa fecha, que se suponían que eran parte del esclavo fiel y discreto, que era ese resto ungido, vivos en la tierra, jamás fueron el esclavo. Y esos, porque no fueron nominados por Jesús. Y Russell tampoco fue el esclavo fiel y discreto, como se había enseñado por tantos años. Y que nunca existió una clase de esclavo en la época de Russell, puesto que solamente el esclavo fiel y discreto fue nominado recién a partir de 1919, y ya no en el año 33 era como se nos había enseñado por 40 largos años. Entonces uno dice, esta religión verdadera, que ha esperado 40 años para desmentir y decir, no, Jesús dio un alimento falso el año 1973, nos hizo publicar un artículo diciendo que él nominó a su esclavo el año 33, era como un nominoso esclavo por primera vez, el año 33, que fueron sus discípulos, que fueron todo ese resto ungido con esperanza celestial de los 144,000, y que eran esos los que formaban el esclavo fiel y discreto, encargados del alimentado doméstico. Al decir a Watchtower el 6 de octubre de 2012 que esto es una mentira, que no fue así, pues, que la nominación de esclavo ya no fue en el año 33, era común, sino recién a partir de 1919, cuando Jesús arribó en 1918 para impresionar y hacer una limpieza a su templo. Eso deja pues a Russell y a todos los que estuvieron con él como gente que no fue cogida por Dios para ser el suministrador del alimento espiritual, para ser su esclavo, y no existió nunca un esclavo antes de 1919, y que Russell no fue el esclavo fiel y discreto como se había enseñado por décadas, puesto que Jesús no lo había escogido a él ni a nadie como su esclavo fiel y discreto, sino que eso recién ocurrió en 1919, ya no el año 33 era común, y que ese esclavo iba corriendo de generación en generación hasta nuestros días. Eso es gravísimo, pues, señor Gaiboredo, entienda, no sea bruto. Eso es gravísimo, porque eso deja a la Watchtower con una religión falsa, que da elementos por décadas, alimentos falsos, que con el tiempo se convierten en alimentos chatarra. ¿Entiende usted, señor Gaiboredo, que tanto sigue ahí defendiendo esta organización de porquería? Y no solamente eso, que es gravísimo, sino que además reduce al esclavo fiel y discreto de 144,000 que se enseñó que era ese resto de ese Israel espiritual, que quedaba un resto aún vivos en la tierra, que era el resto del Israel espiritual, ungido, de la clase ungida, que era el esclavo fiel y discreto, que estaba representado por el cuerpo gobernante. Y ahora resulta pues que el esclavo fiel y discreto solamente son el cuerpo gobernante, que son 8 o 9 personas, que son los encargados de dar alimento espiritual tanto al resto ungido, que no está en Betel, que está en todo el mundo, que es parte del resto ungido, y a los mismos de la grande muchedumbre, que son ahora domésticos. Entonces, estos cambios diametralmente distintos, que es un giro de 180 grados, señor Gaiboredo, de una posición A se pasa a una posición B, totalmente contraria, diciendo que ya no, que los esclavos fieles y discretos solamente lo constituyen el cuerpo gobernante formado por 9 personas. Son ellos únicos el esclavo fiel y discreto, cuando se había enseñado por décadas que ese esclavo fiel y discreto eran los 144,000. Eso no se puede aceptar en una religión que se llama religión verdadera, que recibe de Jesús alimentos a su debido tiempo, porque quiere decir que lo que se dio como alimento a su debido tiempo era un alimento falso, puesto que la nueva luz que se dio el 6 de octubre, en vez de dar un entendimiento más clarificante de lo anterior, lo que hizo fue apagar la luz anterior. Es decir, ya no fue en el año 33 del era común que Jesús nominó a su esclavo, sino fue en el año 19. Eso no es una luz más brillante.
puesto que la luz variante debe dar más entendimiento a la luz anterior sin extinguirla, sin contradecirla, sin apagarla. Pero esta nueva luz del 6 de octubre de 2012, diciendo que la nominación de esclavo empezó recién en 1919 y ya en el año 33, eso es gravísimo, porque es apagar una luz anterior y le como una luz falsa y mentirosa dada por Jesucristo a un tiempo incorrecto. ¿Entiende usted, señor Gaboredo, que usted está en una religión falsa, engañadora, que da alimentos chatarra con fechas de expiración, que ya no fue el año 33 la nominación de esclavos, sino es a partir de 1919, y que el esclavo fiel y discreto ya no son los 144.000 como se enseñó antes, más Cristo Jesús, por supuesto, era 144.000 más Jesucristo, como lo hemos leído ya en este libro de 1000 años de Dios acercado, que dice que son los 144.000 más Cristo. No, ahora resulta que solamente son los 9 o 8, 9 que forman el cuerpo gobernante. Ellos son los únicos esclavos secretos que dan el evento espiritual tanto a sus coesclavos ungidos, que no son parte del cuerpo gobernante, y a los de la grande muchedumbre que los ha unificado a todos como domésticos. Cambios totalmente que dejan a la gente con un sinsabor en la boca, porque si somos gente inteligente tenemos que darnos cuenta que esta religión es falsa, que no está dirigida en absoluto por Jehová y Jesucristo, puesto que dejarían lo que han hecho, deja a Jesús como un mentiroso, como un engañador que dio alimentos falsos en 1973 para engañar a la gente, a los miembros de Jehová por 40 años, y muchos murieron enseñando que Jesús nominó a su esclavo en el año 33 y que el esclavo fiel y discreto lo constituían los 144.000. Si tuvieran que resucitar, se mueren nuevamente al saber que lo que ellos creyeron y predicaron por años antes de sus muertes era una mentira. ¿Entiende usted, señor Gaboredo? Usted es una bestia para no darse cuenta que lo está engañando, que esta religión ultra falsa, que da nuevos entendimientos o ajustes, que apagan las enseñanzas anteriores y dejan como luces falsas y mentirosas. ¿Eso usted no se da cuenta, señor Gaboredo? Que puede ser usted tan torpe. En la atalaya del 15 de julio de 2013, la Watchtower va a sacar esta atalaya que todavía no está para descargarla en la web, pero yo ya tengo información de esta atalaya que va a explicar eso, que estoy hablándoles a ustedes, en la atalaya próxima que va a salir para descargar en la página de los Testigos de Jehová, esta atalaya que es del 15 de julio de 2013. La Watchtower explica esto que estoy yo comentando, de esos nuevos cambios. Y a la vez explica que la nominación número 2 de todos los bienes del amo Jesucristo del esclavo, que está referido en Mateo 24:47, será durante la gran tribulación. Y que Jesús, cuando venga por segunda vez a hacer el juicio, va a premiar a ese esclavo dándole todos sus bienes a la tierra, cuando Jesús torne. En la atalaya de julio de 2013 en inglés, que está por salir, queridos amigos, en la página 25 la Watchtower publica lo siguiente, como se lee acá, en la página 25, párrafo 18, y dice: en vista de lo precedente, ¿qué cosa podemos concluir? Dice este artículo. Dice que cuando Jesús venga para juzgar durante la gran tribulación, aquí le hemos puesto letras negritas en mayúsculas, dice que Él encontrará que su esclavo fiel ha estado lealmente dispensando a su debido tiempo alimento espiritual a los domésticos. Entonces dice, continúa diciendo, Jesús se deleitará en hacer su segunda nominación sobre todos sus bienes, que está referido en Mateo 24:47. Vea, y yo veo acá pues esa actitud de soberbia, de poca humildad por parte de este cuerpo gobernante, este esclavo fiel discreto que es ahora el cuerpo gobernante, de adelantarse a pensar que Jesús los encontrará fieles esclavos y que gustosamente le hará su segunda nominación sobre todos sus bienes a ese esclavo cuando él venga, como dice, a hacer el juicio. Cuando nosotros nos ponemos a analizar el historial de este esclavo desde 1919, en que supuestamente Jesús los escogió o hizo su primera nominación como su esclavo fiel discreto porque los halló dando el alimento correcto, cuando nosotros nos ponemos a ver el historial de este esclavo
de la clase de alimento espiritual que ha estado dando durante 1919 en adelante hasta la fecha, es imposible que Jesús los vaya a premiar y otorgarle ninguna nominación o ninguna segunda nominación sobre todos sus bienes de Mateo 24:47, puesto que los alimentos que han estado dando durante estos 100 años, casi 100 años, por decir de un modo, no son 100 años, pero son casi 100 años, este esclavo ha estado dando alimentos titilantes que se han ido aprendiendo y apagando durante toda su historia. Solo basta con ver cómo este esclavo apenas nominado en 1919 comenzó a anunciar un fin del mundo para 1925, asegurando a las personas de entonces que jamás morirían, puesto que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, nada menos que para el otoño de 1925, y que iban a resucitar de todas maneras los patriarcas, aquellos hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, para habitar la tierra de un paraíso restaurado para el otoño de 1925, y para ello el señor Rutherford, este sinvergüenza, se hizo construir con la excusa que tenían que tener una casa. Estos hombres fieles de la cristiandad que iban a resucitar y habitar la tierra requerían de una bonita mansión para vivir, y hizo construir esta mansión con el dinero de los testigos de Jehová, llamada Bet Sarim, para finalmente vivir él como un duque, con la excusa de que esa casa serviría para albergar a los antiguos hombres fieles de la precristiandad antes mencionado. Cuando nos ponemos a pensar cómo esta organización de porquería comenzó a anunciar en 1923 que la parábola de las ovejas y las cabras se comenzó a cumplir en 1914 con la obra de predicación de casa en casa, aquellos que aceptaban el mensaje de la predicación a partir de 1919 eran las ovejas, y aquellos que rechazaban el mensaje de los testigos de Jehová eran las cabras. Y esto se enseñó, señores, por 73 largos años como una verdad dada por Jehová a Jesucristo, y Jesucristo a su esclavo, supuestamente, que finalmente fue descartado en 1995 durante la presidencia de Milton Henschel, porque se dijo que esta parábola de las ovejas y las cabras no pudo jamás iniciarse a cumplirse en 1914, sino que se cumpliría cuando Jesús viniera por segunda vez a hacer el juicio final e hiciera esa separación de las ovejas y las cabras. Como vemos, el prontuario de mentiras de este esclavo muestra que no ha sido nada fiel ni nada discreto durante el tiempo que estuvo encargado de dispensar el alimento espiritual oportuno a los domésticos, y fueron alimentos chatarra, alimentos que alimentaron a gente que murieron creyendo en doctrinas falsas, como en la piramidología, que se siguió enseñando después de 1919 por el señor Rutherford, diciendo que la pirámide de Keops era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, siguiendo la enseñanza de su amado pastor Russell, que finalmente fue descartado en 1929 porque se dijo que era una enseñanza de la oración falsa de Satanás el diablo, aquella que decía que la gran pirámide de Keops corroboraba tiempos de periodos bíblicos y que era el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que era el profeta en piedra, la Biblia en piedra, etcétera, etcétera, y que esa enseñanza que se creyó como la verdad finalmente se convirtió en la mentira en 1928, en el mes de noviembre, cuando el señor Rutherford decide descartar esta enseñanza dada por la sociedad Watchtower por espacio de casi 49 años como una verdad, diciendo que la gran pirámide corroboraba periodos de tiempos bíblicos y que habían sido puestos, esta pirámide en el desierto había sido puesto por Dios para que sirviera como un testigo secundario después de la Biblia, como un testigo mudo en piedra en el desierto, para corroborar las verdades que estaban en la Biblia. Finalmente la Watchtower descartó esta enseñanza porque la consideró que eran enseñanzas que habían sido introducidos sutilmente por Satanás el diablo para hacer creer a los testigos de Jehová que la gran pirámide había sido puesto por Dios en el desierto para corroborar lo que la Biblia enseñaba, y eso era una mentira, decía Rutherford. Como vemos, muchos testigos de Jehová y estudiantes de la Biblia murieron creyendo en doctrinas que ellos pensaron que eran verdaderas,
que habían sido dispensados por su esclavito como un alimento oportuno dado por Jesucristo, y finalmente murieron creyendo doctrinas que con los años fueron descartadas como doctrinas falsas, e inclusive, como ya dije, del mismo Satanás el diablo. Entonces uno se pregunta cómo se pueden salvar aquellos estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová que creyeron en doctrinas que pertenecían a la adoración falsa de Satanás el diablo, como fue la piramidología y el sionismo que tanto enseñó Russell, e inclusive el mismo Radford durante muchos años después de la muerte del pastor Russell. Cuando uno analiza pues el historial de esta organización religiosa, con sus enseñanzas titilantes de luces que se prenden y apagan, sobre todo el concepto del término generación de Mateo 24:34, cómo han ido cambiando este concepto más de 20, 30 veces durante toda su historia, contradiciendo la anterior luz, diciendo y asegurando que la generación de 2014 que vio los acontecimientos de ese año no morirían jamás porque verían el fin del mundo venir. Y al final todos murieron, esa generación de 2014, y no vieron el fin del mundo. Esta organización es orgullosa, cree que Jesús los va a encontrar fieles y discretos cuando venga a juzgarlo y que les va a entregar todos sus bienes en la tierra cuando Él vuelva. Ellos todavía tienen que ser juzgados cuando Jesús vuelva por sus enseñanzas falsas que han sido descartadas con los años como luces falsas. Sobre todo cuando nos ponemos a analizar esta última reunión que han tenido en Teatro Stanley en el 2012, donde ahora han cambiado todo con respecto a Mateo 24:45 al 47, que se había enseñado por 80 largos años como una verdad, diciendo que Jesús le encargó sus bienes al esclavo en 1919, y ahora dice que va a ser para el futuro durante la gran tribulación. ¿Se puede decir que este esclavo estuvo dando un alimento bueno durante todos estos años? Durante esos 80 años que enseñó eso, ¿se puede juzgar a este esclavo que Jesús pueda aprobarlo como fieles que estuvieron dando el alimento correcto a tiempo debido? ¿Quién puede creer eso, queridos amigos? Cuando dijeron que el año 33 de la era común Jesús hizo la nominación del primer esclavo fiel y discreto, que fueron los discípulos de Jesús, y que ahí empezó el esclavo fiel y discreto, y ahora se dice que eso no fue así, y que eso recién se hizo en 1919, cuando Jesús nominó recién a su esclavo fiel y discreto en ese año, y que antes de ese año no existía el esclavo fiel y discreto. Y así quieren ser aprobados por Jesús cuando Él venga, supuestamente porque ellos dicen que han estado dando alimento correcto a tiempo debido. ¿Quién puede creer eso, queridos amigos? Cuando dijeron que el año 33 de la era común Jesús hizo la nominación del primer esclavo fiel y discreto, que fueron los discípulos de Jesús, y que ahí empezó el esclavo fiel y discreto, y ahora se dice que eso no fue así, y que eso recién se hizo en 1919, cuando Jesús nominó recién a su esclavo fiel y discreto en ese año, y que antes de ese año no existía el esclavo fiel y discreto. Y así quieren ser aprobados por Jesús cuando Él venga, supuestamente porque ellos dicen que han estado dando alimento correcto al tiempo debido. ¿Han estado dando el alimento correcto al tiempo debido? ¿Quién puede creer eso, queridos amigos? Que Jesús cuando vuelva va a probar este esclavo mentiroso y engañador. La Watchtower peca de orgullo, de soberbia, diciendo que Jesús les va a premiar porque han estado dando, y lo dice esa atalaya que ustedes van a recibir ustedes próximamente, de fecha 15 de julio de 2013, que todavía no está en la web para descargar, pero ahí la Watchtower explica que la segunda nominación de entregar los bienes del amo al esclavo será recién durante la gran tribulación que está para el futuro, cuando Jesús venga para hacer el juicio, y que le va a entregar, ya lo da por cierto, que cuando Jesús venga, dice que va a ver que este esclavo estuvo dando el alimento correcto a los domésticos, y por ese motivo de todas maneras le va a dar sus bienes en la tierra como premio, cuando vea y haga su inspección de este esclavo que Jesús en 1919 lo nominó como su esclavo fiel y discreto, y que Jesús va a ver que este esclavo estuvo dando el alimento correcto, y por eso lo va a premiar. Cuando estamos viendo que todos los alimentos que ha dado este esclavo a partir de 1919 han sido alimentos que se están descartando, yéndose a la basura, y va a ser difícil que Jesús, si es que viene para impresionar a este esclavo de la Watchtower, lo va a hallar fiel, y que estuvo dando el alimento correcto a su debido tiempo, y que lo vaya a premiar. Eso va a ser imposible, puesto que vemos
que desde 1919, en que supuestamente Jesús fue nominado cuando que supuestamente Jesús nominó a su esclavo, ese esclavo estaba dando alimentos mentirosos, titilantes, que se encienden y apagan, alimentos que se han descartado, y no uno, son decenas de enseñanzas que han ido descartando con el tiempo, con fecha de expiración, y que cuando Jesús vuelva durante la gran tribulación, no va a premiar a ese esclavo dándole todos sus bienes en la tierra, puesto que el récord que tiene este esclavo como suministrador de alimentos espirituales ha demostrado que son alimentos chatarra que tienen fecha de expiración. Solo basta de ver cómo la parábola de las ovejas y las cabras, después de 72 años de haberse enseñado como una verdad, fue descartado en 1995 por la mía Watchtower, diciendo que no se cumplió 1914 con la obra de predicación de casa en casa, los que aceptaban el mensaje en las ovejas y las que rechazaban el mensaje en las cabras, sino que eso fue un error, sino que eso se hará recién después, cuando Jesús vuelva durante la gran tribulación, para hacer la selección de las ovejas y cabras, separación. Entonces ahí vemos ya un cambio, una enseñanza, un alimento que se estuvo dando por 72 años, desde 1923 hasta 1995, que resultó una mentira. Entonces, que Jesús cuando vuelva vaya a premiar a este esclavo que ha estado dando alimentos chatarra, mentirosos, que se han descartado con el transcurso de tiempo, cuando empezó su obra como anunciador de las buenas nuevas, empezando a anunciar una mentira en 1919 de un Armagedón para 1925, ya eso prueba que este esclavo estaba totalmente condenado a ser tirado a la basura y llevado al Gehenna por haber enseñado tantas mentiras, haber predicado un falso Armagedón para 1925, un falso Armagedón para 1975. O sea, el récord de este esclavo nominado en 1919 es terrorífico, es para temblar. Y que Jesús, que la UAS ha publicado en esta atalaya, que Jesús cuando vuelva durante la gran tribulación le va a entregar sus bienes a ese esclavo nominado en 1919, y que es seguro que va a ser así, que le va a entregar porque ha sido un buen suministrador espiritual, es una manipulación, es una mentira, porque cuando nosotros revisamos todo el alimento espiritual que ha dado esta organización desde el año 19 y que supuestamente Jesús los nominó como su esclavo, han sido alimentos falsos que han ido siendo descartados con el transcurso del tiempo. Solo basta ver cómo han descartado en el 2012 nomás, lo que se enseñó por 40 años diciendo que Jesús hizo la nominación de su esclavo secreto en el año 33 de la era común, asignando a sus discípulos la labor de alimentar a los domésticos, cuando partió al cielo. Y ahora dice que no es así, que eso fue en el año 1919, cuando Jesús recién nominó a su esclavo. Ya eso indica que este esclavo, desde el año 1973 hasta el 2012, estuvo enseñando una mentira, pues. Y que el esclavo secreto lo componían los 144.000, y ahora dice que solamente son 8 personas. Entonces, esa es otra mentira que se estuvo enseñando. Entonces, el alimento que está dando este esclavo, durante su transcurso de su historia, es terrorífico. Cuando Jesús vuelva, y si seguimos el récord, si seguimos la enseñanza de la Watchtower, que nos dice que Jesús va a volver durante la gran tribulación para juzgar a su esclavo nominado en 1919, y que dice que sí le va a premiar por el gran alimento espiritual que ha estado dando, y le va a asignar todos sus bienes en la tierra durante la gran tribulación cuando vuelva, y lo da por cierto, ya se adelanta diciendo que Jesús los va a premiar. Les puedo asegurar, señor Galboredo, que los va a tirar una patada en el trasero estos, y si es que es así, los va a freír en el Gehenna por haber enseñado tantas doctrinas chatarra que tenían fecha de expiración y que han sido tiradas a la basura. Alimentos que supuestamente Jesús aprobó en 1918 durante su inspección, ahora no se cree ninguno. Cuando nos decían que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, cuando la estaba enseñando la piramidología, después hasta 1929, después de la inspección de Jesús en 1919 cuando nominó a su esclavo, siguieron 10 años enseñando la piramidología, que la Watchtower la tiró a la basura, la piramidología, porque decía que era de Satanás el diablo. 10 años después de haber sido nominado el esclavo, en 1929, lo rechazan y tiran a la basura esta doctrina de la piramidología que se enseñó inclusive 10 años después de haber sido nominado esclavo en 1919. Ese esclavo estuvo pues sin fin enseñando la piramidología que después la Watchtower dijo que era de la relación falsa. Entonces todas esas cosas hacen meditar que esta religión es recontra ultra falsa, que Jehová y Jesucristo ni siquiera está ni cerca de esta religión falsa, engañadora y mentirosa, que tienen alimentos chatarra con fecha de expiración. ¿Te das cuenta, Galboredo,
que tienes que pensar, regresar tu chip anterior y sacar el chip de la Watchtower y tirarlo a la basura, y usa tu chip anterior que te permitía a ti, Gaiboredo, pensar independientemente, y deja de ser una bestia. Razona como estoy razonando yo para que te des cuenta que eres un anormal. Te tengo que hablar así porque estoy cansado que sigas defendiendo esta religión falsa cuando te he explicado que esto no puede ser posible, que sea la religión verdadera, que tiene alimentos que son cambiados con el tiempo. Lo que la Watchtower te está enseñando a ti ahora, Gaiboredo, no te ofrece ninguna garantía que no será cambiada dentro de 1, 5 o 10 años más adelante. ¿Entiendes eso? Porque ese es el récord de esta organización falsa, de luces titilantes que se prenden y apagan, que no te garantizan que no va a ser cambiado mañana. ¿Lo entiendes eso? ¿Eso es un alimento que viene de Jesucristo? ¿La verdad puede ser cambiada mañana por otra verdad diferente? Esa es la verdad que dice la Watchtower. Estamos en la verdad, hermano. ¿Qué verdad? Esta religión es recontra falsa. Están en la mentira constante. Y es risible, es patético. Cuando ellos dicen, ¿qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Qué verdad? Si lo que la Watchtower enseña ahora no es lo que enseñó Rutherford ni lo que enseñó Russell. Entonces siguen llamando que están en la verdad. Por eso publican libros diferentes cada cierto tiempo con nuevos entendimientos, cuyo único fin es hacer negocio con su literatura chatarra, para que no deje de existir esta empresa de publicaciones, pues. Tiene que tener un sentido de publicar más libros chatarra, cuyos primeros clientes son los 7,5 millones de testigos de Jehová babosos que hay en el mundo, que compran esta literatura chatarra, por medio de sus donaciones, claro. No le van a dar factura. Tiene que retirar su librito, pues no su donativo. Y esa es la idea, de fabricar más alimentos espirituales con nuevos alimentos chatarra, con fiestas de expiración también. Esta religión es ultra falsa, es recontra ultra falsa. Y eso lo he puesto acá para que tú, Gaiboredo, sobre todo tú, que ya me tienes cansado, que comienzas a comentar tanta imbecilidad, que no te das cuenta que eres un tonto de esto, útil de esta organización falsa, ultra falsa, que no está dirigida por Jesucristo, porque los elementos de Jesucristo no pueden ser verdad hoy, mañana, convertidos en mentira, como esto que acabo de explicarte. Quiero que lo entiendas. Bueno, amigos, yo ya me cansé. Esto es lo que quería decir. Les deseo unas buenas noches y que sirva este video para reflexionar a todos los hijos de Jehová que me están viendo. Muchas gracias.